qué delicia tenerte aquí, Marta. Bueno, es la doctora Marta Coy porque ella es doctora pediatra. Tienes una cantidad de másteres también en la parte de la administración de hospitales y tu labor comienza a expandirse hoy en día por todos lados para que te conozcan mejor, Marta. ¿Qué es eso de pediatría angelical? ¿Y cómo fue que tú entraste por primera vez a esta misión tan hermosa? ¿Y cómo combinas la misión de ciencia y espiritualidad? Porque la verdad, y así se llama nuestro ciclo 24, ciencia y espiritualidad, porque eso es lo que tú estás haciendo, enseñándole a otros lo que es esa unión tan hermosa que tú llevas y que estás expandiendo por todos lados. Juanita, muchas gracias por esta invitación tan especial. Mil bendiciones para ti y para todas las personas que nos están viendo en este momento. La pediatría angelical es una pediatría que tiene un enfoque holístico, integrativo y espiritual. Holístico porque abarca el cuerpo espiritual, mental, emocional y físico de los niños. Okay. Integrativa porque estoy trabajando con la pediatría convencional que aprendí en la universidad, en los hospitales donde he trabajado, y le hago la integración con la medicina alternativa, especialmente la homeopatía y la medicina floral, que también la vengo trabajando desde hace muchos años. Y el tercer enfoque es el espiritual, porque en pediatría angelical realizamos una técnica denominada el viaje angelical, en donde viajamos al corazón de los niños con sus padres a unas dimensiones de luz y de amor. Allí accedemos al arco iris mágico, a unos colores, y en cada color nos encontramos con un arcángel, con la frecuencia del color, con la misión del arcángel y con un sonido sanador de cada arcángel. Entonces, esta es la pediatría angelical, con el enfoque holístico, integrativo y espiritual. ¿Cómo nace la pediatría angelical? Bueno, yo siempre hablo de mi cuna, de mi familia, de mis padres amados y adorados, porque desde la cuna yo tengo claridad como niña que mis padres me enseñaron el camino de amar a Dios y amar a Mamita María. Luego estudio en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo en Bogotá, Colombia, y pues la conexión mía con Mamita María se fortalece tanto en mi hogar como en mi colegio, y ese camino lo tengo muy claro, muy nítido, además que es muy amoroso. Para una niña que va creciendo, va conociendo el mundo, tengo de dónde tomarme en este camino espiritual de la mano de Mamita María. Enseguida, pues elijo estudiar medicina y mi especialidad en pediatría. Tengo la bendición de entrar a la Universidad Militar Nueva Granada y al Hospital Militar Central, hospital y universidad que adoro infinitamente porque allá me enseñaron, me dieron todas las semillas de la ciencia y me permitieron florecer en ese aspecto de la ciencia. Sin embargo, Juanita, cuando yo entro a la universidad, yo hago esta gran diferencia. Yo vengo con un camino muy nítido y muy claro de ese campo espiritual de oración y de conexión con Dios y Mamita María. Enseguida, cuando estoy ya en la universidad y en mis prácticas, en mis estudios, en toda mi preparación, yo sí siento que me fragmento. Empiezo a conocer la ciencia. Sin embargo, el camino que tenía tan claro y tan nítido queda un poco al lado, sin separarse totalmente de mí. Quiere decir que durante mi preparación yo sí oraba por los niños, oraba por mis pacientes. Sin embargo, no era como el ambiente para comentar ese tema tan claro que yo traía desde niña. Entonces yo siempre he dicho que aquí está la ciencia, aquí está la espiritualidad y me siento fragmentada durante mi preparación, tanto en pregrado y en el mismo posgrado. La buena noticia es que hay un momento en que Mamita María, Dios y los ángeles me permiten volver a unir estas dos vertientes de la ciencia
y la espiritualidad. Y es en mi primer trabajo en el año 1992, hace 34 años. Hospital Simón Bolívar, Unidad de Recién Nacidos, en Bogotá, Colombia. Juanita, yo llego a una unidad de recién nacidos hermosa. Me he preparado toda mi vida para ir a atender a esos bebés que además me encantan. Son los bebés recién nacidos a término, los niños prematuros que por alguna circunstancia de salud necesitan llegar a la unidad de recién nacidos. Inicialmente yo entro a la unidad y la veo hermosa, comienzo a trabajar y al poco tiempo me encuentro con una realidad, y es la realidad de mi país. Mientras yo me preparé, nunca me hizo falta un recurso para atender a los niños. Y si algún niño trascendía, era porque ese niño estaba muy malito y a mí me dolía el alma saber que el niño trascendía. Sin embargo, en el Hospital Simón Bolívar, yo veía las incubadoras y cuando ya me acerqué a ellas, las incubadoras deben tener mínimo un servocontrol, que es el dispositivo para regular la temperatura. Y ninguna de las incubadoras tenía el servocontrol. Y en lugar de las ventanitas que tienen las incubadoras para que el pediatra entre y examine al bebé, las incubadoras tenían guantes desechables de caucho rotos para que pudiéramos entrar las manos. Los humidificadores de oxígeno, que deben ser como unos vasitos, digámoslo así, de plástico con agua y la manguera para el oxígeno, en lugar de los vasitos. Teníamos los guantes de caucho desechable con esparadrapo sosteniendo el agua y conectando con el oxígeno. Esto es apenas empezando. La unidad quedaba en un segundo piso, una terraza, tenía una marquesina. A mitad del día, mediodía, era tanto el calor que entraba que los bebés morían en shock de calor. Y en la noche era tanto el frío que los niños morían en hipotermia. Y ahí te estoy contando cómo voy entrando a la unidad. No hay antibióticos, no hay surfactante, no hay ventiladores, no hay insumos, no hay con qué trabajar, no hay tampoco cómo tomar una radiografía, unos gases arteriales. Y como pediatras siempre empezamos nuestro turno haciendo la visita, la revista de cada niño y haciendo su valoración. Ahí comienza un dolor muy profundo porque me encuentro con los cuerpos de los bebés sin vida. Y esta descripción que te voy a hacer es muy, muy, muy dolorosa porque yo encuentro a los bebés prematuritos que han trascendido con el cuerpito contraído, con la carita, parecían como viejitos porque quedaba toda esta piel como arrugadita y la boca abierta. Y yo percibía que algo había pasado con esos bebés. La boca abierta era como una expresión, no sé, de miedo, de algo muy, muy doloroso. Y contarte que no era un caso excepcional el que yo estoy narrando ahorita. Era pasar de incubadora en incubadora, que ninguna servía, porque no tenían el servocontrol. Pasaba y encontraba varios bebés que habían trascendido. Yo hago una crisis de vida. Claro. Yo hago una crisis espiritual, personal, profesional, y empiezo a tener un proceso interno de tanto dolor que antes de llegar a la unidad de recién nacidos, yo llegaba llorando. Dentro de mi trabajo lloraba y cuando me iba, lloraba. Entonces es un proceso muy fuerte. Yo siempre he dicho que pediatría angelical nace necesariamente a través del dolor. O sea, ahí fue la puerta de entrada. Esto que voy a comenzar a narrar se va desarrollando en forma progresiva. Yo no sé cómo empieza esto a suceder. Yo ni lo conocía ni lo he pedido. Sencillamente, y gracias a Dios, el cielo empieza a asistir. Lo primero que sucede es que una voz dulce, tierna, amorosa, femenina, externa a mí,
comienza a hablarme a unos 10 a 20 centímetros de mi oído derecho. Cuando esta voz empieza a hablarme, yo estoy en este proceso de la altísima tasa de mortalidad y un índice de infección nosocomial muy alto. Por dar un ejemplo aritmético, de 10 niños que entraban a la unidad de recién nacidos, 9 regresaban al cielo. O sea, esto es demasiado grave, demasiado doloroso. Cuando la voz entra, me empieza a dictar textualmente qué hacer con los niños con los que sí podemos, digamos, ofrecerles o brindarles una ayuda. Y lo primero que ella hace es decirme que hay un niño que yo estoy examinando y que ese niño tiene un neumotórax. Entonces hay ahí una información muy sagrada porque, y te quiero contar como paréntesis, que después supe que esa voz que empieza a hablarme corresponde a Sasha, mi angelita de la guarda, Ujú. y me dicta exactamente el diagnóstico, mientras yo no tenía ni rayos X, ni oxímetro de pulso, ni gases arteriales. Pues sí tenía mi fonendoscopio y yo podía auscultar, pero pues no era suficiente. Y me dicta del niño que está haciendo un neumotórax, paso a seguir, me dice los pasos que debo realizar para ayudar al niño y realizar el tratamiento. Cuando ya hago yo el tratamiento y efectivamente el niño responde positivamente, pues Es eso es para ti. milagroso, Y, es milagroso. Y yo estoy con las niñas enfermeras de la unidad de recién nacidos y tanto ellas como yo nos asombramos, nos sorprendemos, no sabemos qué pasó, solo sabemos que ese niño se salvó. Ese niño se llama Joshua. ujú. Tengo y tuve la bendición de acompañarlo a lo largo de mucho tiempo. También yo organizaba las navidades en el Hospital Simón Bolívar todos los diciembres para los niños, entonces yo tuve a Joshua muchísimo tiempo, fui a su primera comunión y hoy en día me sigo hablando, ya Joshua es un señor. Entonces esa entrada de esa información del cielo puntualmente, que le digan a un pediatra que no tiene cómo hacer el diagnóstico porque no están las ayudas paraclínicas y que hay un neumotórax y que me indiquen cómo tratarlo y yo lo trate y el Y niño que se y que salve, tú lo eso es aceptes. absolutamente. Y que tú lo aceptes, además, porque hubieras podido dudar de esa voz y hubieras podido dudar de hacerlo o no hacerlo, sin la radiografía, sin todos los equipos, pues confiar totalmente a ciegas. Sí, sí, Juanita, es algo que sucede a nivel interno, Ah, okey. en donde como hay tanto dolor Ujú. y esta voz cuando entra, su sola voz, el sonido de la voz de Sasha, su timbre de voz ya entra en mí en un estado que yo digo que me entra a ondas alfa, hoy en día puedo definirlo de esa manera, es un estado de amor y de paz infinita y efectivamente en ningún momento yo me cuestiono ni quién es la voz. Mucho tiempo después supe que es mi angelita de la guarda y muchísimos años después conocí su nombre, Sasha. Mm, ujú. Y esta voz va persistiendo. A propósito, nadie escucha lo que yo escucho en la unidad de recién nacidos. Nadie ve lo que yo veo. Y en el tiempo se va desarrollando lo siguiente. Sasha sigue diciéndome cómo ayudar a los niños y pasan cosas absolutamente milagrosas. Tenemos muchos milagros en ya 34 años y muy especialmente hace 34 años. Ujú. Un buen día estoy evolucionando los niños y yo tengo mis ojos abiertos y yo empiezo a ver que está caminando por entre las incubadoras Mamita María. Obviamente mi conexión con ella es De toda la vida. desde mi cuna muy especial. Sin embargo, si tú me preguntas a mí, yo de niña o de adolescente o aún mismo de estudiante de medicina o de residente de pediatría, pues era mi conexión espiritual con Mamita María. Ahora que tú me preguntes si yo veía a Mamita María desde niña, como si veo que hoy mis pacientes lo hacen, mis niños, si ven ese mundo espiritual, yo no veía a Mamita María, solo tenía esa confianza, esa fe que ella Esa fe. estaba y está conmigo.
Estando ya de pediatra en este dolor en la unidad de recién nacidos, empiezo a verla que camina entre las incubadoras. Eso es asombroso. Y tanto la voz que entra de Sasha como empezar a ver a Mamita María va trayendo a mi corazón algo que yo denomino consuelo. Y ese Ah, consuelo es el que siempre he dicho que me permite abrir la puerta a la confianza y a la obediencia. Porque en la historia tal y como te la estoy narrando, siempre está esa cualidad o esa facultad en mí de obedecer. sí. No hay un momento de duda, de pregunta, no, estoy recibiendo. Mamita María se coloca enfrente mío, nadie más la ve, se sienta a conversar conmigo así como estamos tú y yo conversando ahorita. Y ella me dice varias cosas hermosas. Muchas veces Mamita María me habla a través de su voz, que también es muy dulce, muy amorosa y tierna, tiene un timbre diferente a la voz de Sasha. Y la mayoría de veces transmite a través de la telepatía, Ujú. porque es mucha la información que Mamita María me tiene, que si ella me habla por acá se demora más en la línea del tiempo. Ella necesita enviarme toda la información. En esa primera sentada y conversación con Mamita María, ¿cómo la veo yo? Yo la veo a ella como un holograma de energía. Sí la veo como las figuras que conozco desde niña, que me mostraron en un libro, en una lámina o en una iglesia que yo la vi, ¿cierto? Solo que cuando la veo, yo la veo como un holograma, la veo en energía y sí la veo como esa figura que conozco desde niña, con diferentes advocaciones. La primera advocación que yo veo en esta conversación que te estoy compartiendo es la Virgen de Fátima, con Ah, su vestido blanco, brillante, ujú. y yo alcanzo a percibir con mis ojos que si yo volteo a mirar a las niñas enfermeras que trabajan conmigo o a los otros pediatras, pues es diferente la densidad de nuestro cuerpo, mientras que Mamita María es luz y es un holograma y está conformada como la figura que yo conozco. Ella se acerca, me dice que primero ella consagra mi corazón a su corazón, que a partir de ese instante, todo lo que yo vaya a hacer por los niños es ella a través mío. Guau, Eso me da una paz infinita. O sea, me siento acompañada, ya no estoy sí. sola. Ujú. Adicionalmente, me regala la maternidad universal, que la vine a comprender poco a poco y muchos años después. La maternidad Eso. universal es que a partir de ese instante, cada niño, cada niña que entre en contacto conmigo y que ha sucedido así durante estos años, son mis hijos. O sea, es un amor, es una pediatra que ama a los niños como a mis niños. Ujú. Y entonces al amarlos, me duele mucho lo que les pasa Claro. y también me alegra el corazón cuando están bien. Ujú. Y ella me regala 3 tareas o 3 puntos muy importantes. Número 1, Mamita María me dice que voy a ver muchos milagros. Número 2, que vamos a pedir donaciones por la nueva unidad de recién nacidos. Hay que ayudar a esos niños. Y tercero, que también me van a acompañar para que yo esté presente en los momentos en que los niños van a regresar al cielo. En otras palabras, acompañar con amor a los niños a trascender. Ujú. Con el primer punto, pues por ahí fue que empezaron Ujú. Sasha y Mamita María con el niño del neumotórax y Sí. muchos milagros más, muchísimos milagros que me producen una infinita alegría. Cuando yo estoy en una unidad de recién nacidos, no hay con qué trabajar y la tasa de mortalidad está disparada. El milagro que llegue es luz y amor en mi vida y en mi camino. He nombrado muchos milagros, el del neumotórax de Joshua es uno muy especial. Hay otro milagro que me acompaña mucho, que es el de Johncito. Johncito
Hoy en día ya tiene 28 años. Un buen día llega a la unidad de recién nacidos un recién nacido a término con una cardiopatía. Y mi gestión en esa unidad de recién nacidos era comenzar desde pedir, por ejemplo, con Johncito, pedir regalada, donada, un ecocardiograma. O sea, yo tenía que hacer llamadas, pedir. Bueno. Entonces, Johncito llega a la unidad de recién nacidos con sus papitos. Sus papitos son jóvenes, están llorando al lado del niño. Yo me acerco y me dicen que un año antes habían perdido a su primer bebé. Y aquí está Johncito con una cardiopatía. Gestiono que me regalen hacerle un ecocardiograma. Lo trasladamos a otra clínica, regresa y en el diagnóstico dice que el niño tiene efectivamente una cardiopatía compleja y que es tan grave lo que el niño tiene que se requieren dentro de las 24 horas siguientes una intervención quirúrgica, porque lo más probable es que el niño va a trascender si no le ofrecemos ese tratamiento. Yo hablo con los papás, estamos muy conmovidos, ellos llorando, yo también muy conmovida, y yo utilizaba algo para acompañarme espiritualmente. Además de mis oraciones, yo siempre tenía agua bendita en la unidad de recién nacidos. Yo tengo mi propio camino espiritual, mi propia creencia, sin embargo, siempre respeto la creencia de quien está enfrente mío. Y me acerqué y les dije que sí, estaría bien para ellos que bautizáramos a su hijito. Ellos me afirman que sí, me piden que entre los tres hicimos una oración, un bautizo. Yo le hago la señal de la cruz al niño en la frente, en su corazón, y ellos le colocan el nombre de Johncito. Entonces, Johncito queda bautizado. Yo tengo que seguir atendiendo el resto de niños que han trascendido, los niños que hay que examinar, los niños con los que no hay con qué trabajar. O sea, es todo en simultáneo. Sin embargo, Sasha me pide que haga algo muy puntual. Yo estoy haciendo una exsanguinotransfusión de otro bebé, que es el recambio de toda su sangre por una incompatibilidad de RH. Y Sasha me pide que haga llamadas y solicite ayuda por el bebé. Entonces yo termino de hacer la exsanguinotransfusión y en esa época, estoy hablando 1992, lo que yo tenía era un directorio telefónico de papel y un teléfono fijo en la unidad de recién nacidos. Yo me dirijo al teléfono después de terminar la exsanguinotransfusión de otro nené y Sasha a mí todo me lo dicta. Ella me dice que busque emisoras de radio y noticieros en televisión, noticieros de televisión. Entonces yo hago exactamente lo que Sasha me dice y llamo teléfono por teléfono de una emisora de radio. Trato de dar mi nombre, de lo que me está sucediendo y bueno, realmente no siento que haya una receptividad ante mi urgencia. Llego al noticiero del mediodía, me contestan muy amablemente y me dicen que me van a pasar con la periodista fulana de tal que trabaja en el área de salud del noticiero. Inmediatamente me la pasan, yo estoy hablando con ella, le puedo dar mi nombre, el nombre del niño, lo que me está pasando y que tenemos esa emergencia. Ella me dice que le dé unos minutos, que apenas le dé unos minutos y que me van a ayudar. Efectivamente yo cuelgo y a los pocos minutos me están llamando de una clínica acá en Bogotá en donde me están ofreciendo una ayuda y me está llamando el cirujano cardiovascular. O sea, eso no es usual que suceda. O sea, es mucho privilegio, mucha bendición. Y el cirujano me dice, doctora Coy, sabemos que tiene una emergencia. Nosotros ya analizamos el caso. Todo el procedimiento quirúrgico más la hospitalización en la UCI de 20 días, más o menos debe tener un valor de 20 millones de pesos. Entonces, nosotros le vamos a hacer un descuento y le queda en 10 millones de pesos.
Y yo me puse súper feliz porque era un descuento demasiado bueno. Ujú. Cuando yo digo que estoy feliz y agradecida, por acá está Sasha y me está diciendo, ¿cómo se te ocurre? No tenemos un solo peso. Claro. Rápido, informa que no tenemos cómo ayudar al niño. Entonces yo rápidamente reacciono, actúo y le digo al cirujano que no tenemos ni un peso. Él pide otros minutos y en algún momento me dice, doctora Marta Coy, el niño viene para la clínica y entra particular gratis. O sea, ni un peso va a pagar el niño. El niño fue trasladado, fue operado, estuvo en la UCI. Mientras tanto, yo seguía atendiendo a los niños en la unidad de recién nacidos. A los 20 días me llama una señora al teléfono de la unidad de recién nacidos y me dice que ella es la abuelita de Johncito, que ella y su familia orarán por mi familia y por mí el resto de sus vidas, que Johncito está muy bien en su casa, que muchas gracias. Entonces yo cuelgo, estoy muy feliz, muy agradecida con Dios, o sea, es un milagro. Y digo, voy a agradecer, porque además de agradecerle a Dios en esta dimensión, ¿quién me pudo haber ayudado? Pues la periodista del noticiero El Mediodía. Era evidente que fue la única persona que me escuchó. Llamo al noticiero, pido el nombre y apellido a la periodista, pasa la periodista, está al otro lado de la línea hablando conmigo y le digo que soy Marta Coy, pediatra del Hospital Simón Bolívar y que le quiero agradecer infinitamente, que el niño ya salió, que se encuentra muy bien. Y mientras yo le estoy narrando, ella me interrumpe y me dice, doctora, disculpe, yo no la conozco. Y le dije, sí, hablamos hace 20 días. Me dijo, nunca he hablado con usted. No, doctora, yo no he ayudado a ningún niño, disculpe. Entonces yo, para garantizar mi llamada, digo, sí, es que tú trabajas en el área de salud del noticiero. Me dice, no, doctora, yo sí trabajo acá en el noticiero y yo trabajo en el área de economía. Cuando ella me dijo eso, nos despedimos amablemente. Cuando yo colgué, me ericé todo mi cuerpo totalmente, porque Juanita, supe con exactitud lo que te voy a decir ahorita. Hablé por teléfono con un ángel Claro que sí. y esto hizo que se llevara a cabo todo este milagro. También tuve la bendición de acompañar a Johncito en su crecimiento y algo lindo sucede con Johncito. Él me dice mami, ya tiene 28 años. Ujú. Johncito me dice mami porque sus mismos papitos le dijeron de alguna manera pues que yo soy una mami espiritual, una mami pediatra que lo cuidó, que los acompañó a todos ellos. Y milagros hay muchos. Voy a abrir el segundo punto, que también es un gran milagro y tiene que ver con como los puntos que me da Mamita María. Ujú. El segundo milagro es pedir donaciones por la nueva unidad de recién nacidos. Juanita, yo era una pediatra recién salida de la universidad. A duras penas podía conmigo. No tenía ni idea de cómo pedir algo para mí, cómo iba a pedir para los niños. Y en la universidad sí aprendí a hacer los proyectos, sin embargo eran investigaciones de las patologías. Es un mundo nuevo, totalmente nuevo para mí pedir donaciones. Quiere decir que no sé ni por dónde empezar, ni a quién decirle que me ayude con los niños. En este momento, para este proyecto, puntualmente, Mamita María me, me dicta una carta. Cuando yo te digo que me dicta una carta, es que entra todo un proceso espiritual para mí, algo que yo no conocía, y se llama la escritura automática. Mucho tiempo después conocí que esto se llama escritura automática. Es simplemente que yo empiezo a escribir, sin embargo, no soy yo. Pero tú la escuchaste que te dijo, te voy a dictar una carta.
tal cual. Sí, sí. Mm, Y el movimiento de mi mano ujú, lo hace ella. En todos los procesos espirituales que te voy a compartir, en todos yo estoy consciente. ujú. Yo estoy consciente, estoy viviendo la Escucha. experiencia y viene esa ayuda celestial. Y la carta es la carta escrita por una mamá a quien se le van al cielo no uno, sino varios bebés en un mismo día. O sea, eso es un dolor de corazón, de alma y de vientre. Ujú, Y, y ella me dicta unas palabritas que dice, la sonrisa de los niños ilumina el mundo. Su llanto lo ensombrece, lo llena de zozobra y angustia. Todo lo que podamos hacer por nuestros niños traerá paz, luz y amor a nuestra dimensión. Y me pidió que tomara fotos. ujú. Yo tomé fotos de la unidad de recién nacidos, fotos de papel, ¿cierto? Obviamente no eran las fotos de lo que yo vivía a diario, porque esto es demasiado doloroso y demasiado sagrado y privado. Pero sí tomaba fotos En panorámicas de general, la sí. unidad bonita, que se puede ver que es bonita la unidad. Y me dijo que enviara esas cartas a las embajadas de todos los países que hubiese aquí en Bogotá, embajadas de todos los países y almacenes de cadena. Yo realicé ese proceso, entonces la carta es la misma, solo que se multiplica por 80 porque envié 80 cartas en mi primer momento, con Ujú, fotos dirigidas. Eh, Recibo respuesta de dos embajadas rápidamente, lo cual me alentó muchísimo y me motivó, la embajada de Canadá y la embajada de Alemania. La embajada de Canadá me dice que debo pasar un proyecto, que hay más personas pidiendo donaciones, que hay unas señoras en una finca fuera, en el campo, fuera de Bogotá, pidiendo para comprar unas vaquitas. Y hay otras señoras en otro lugar para una microempresa solicitando donación para comprar unas máquinas de coser. Y el tercer proyecto es esta pediatra, Marta Coy, pidiendo por los niños del Hospital Simón Bolívar. ujú. Yo envío el proyecto, también eso me lo dictan cómo realizarlo. Y al poco tiempo la Embajada de Canadá se comunica conmigo y me dice pues que nuestro proyecto es el elegido. Me dan 25 millones de pesos colombianos en esa época, que es bastante dinero. Y mi papi y mi mami, que siempre han estado al lado mío, me guían para no recibir el dinero físicamente, sino hacer la Ujú. solicitud de los equipos y que los equipos lleguen directamente al almacén del Hospital Simón Bolívar y suban a la unidad de recién nacidos. Entonces aquí yo hago una primera lista y pido pulsoxímetros, los flujómetros de oxímetro, o sea, de oxígeno, o sea, cámaras HUD, ya empiezo como a pedir de tantas cosas que me hacía falta una primera lista. Y llegan esos equipos, empieza la unidad pues a sentirse ya más acompañada, sin embargo los niños siguen trascendiendo, o sea, no hay impacto en la tasa de mortalidad ni en la tasa de infección nosocomial. Y luego la Embajada de Alemania también me contacta, me eligen para dar una donación de 50 millones de pesos. Nuevamente, eso es muy buen dinero. Yo hago otra nueva lista. Llegan los equipos a la unidad de recién nacidos y pasa un buen tiempo. Yo que he sido siempre tan positiva, dije, bueno, me faltan 78, que me contesten los otros 78. Solo que allí hay un sonido del silencio, hay un vacío y nadie más me volvió a contestar. Otro día, como esto es del diario vivir, y todo lo que te estoy contando va en simultánea, ¿no? Yo estoy viendo milagros en un mismo día, estoy gestionando y recibiendo la ayuda celestial para las donaciones y estoy acompañando a los niños a trascender. O sea, todo esto es en simultáneo. Uno de esos buenos días, eh, hay otro bebé que está en dificultad y mi angelita de la guarda me dice, Sasha me dice que el bebé va
a trascender y yo lo acompaño y entro en un dolor muy profundo. O sea, yo de verdad viví esto muy fuerte. Yo te lo puedo narrar hoy con amor, con gratitud. Sin embargo, estar en ese momento es muy doloroso. Cuando yo estoy con el bebé aquí en mis brazos, me viene a asistir mamita María y Sasha. Y es tanto mi dolor que mamita María me da información muy puntual. Mamita María me dice que es momento de escribirle al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y yo para esa época no conocía nada de mi país, no conocía grupos económicos, yo no tenía el conocimiento del entorno del país. Ella me dicta la carta, es una carta dirigida al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Yo lo hago tal y como ella me dice, le incluyo unas fotos y voy a mi casa a buscar en el directorio por la S de Sarmiento Angulo en el directorio y poder escribir la carta, enviarla. Y mi papi me dice, ¿qué estás buscando? Y yo, no, por la S estoy buscando al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y me dijo, no, hijita, busca por la O de organización. Y así lo pude encontrar y pude enviar la carta. Esta carta hace parte de esos milagros gigantes en la unidad de recién nacidos. Tiempo después, tengo la bendición de conocer al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Él me dice que la carta mía le llegó y que él se la llevó a la casa, se la presentó a su señora, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, y que los dos lloraron cuando leyeron mi carta y dijeron, hay que ayudarle a esa doctora y a esos niños. Y sincrónicamente, Juanita, el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo acababa de abrir la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo para ayudar a las personas. Y puedes creerme que aún no sabían a quién ayudar. O sea, no tenían, o sea, ya estaba la fundación, no sabían a quién ayudar. Y mi carta llega providencialmente, providencialmente. A los pocos días de llegar la carta, me llama Angelita Escayón, la presidenta de la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ella me ofrece visita y te quiero decir que cuando yo sé que me van a visitar de la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo, yo siento en mi corazón que algo muy grande viene para los niños. Sin conocer a profundidad la percepción de mi maternidad universal, algo me avisa. Y con la sola llamada de Angelita Escayón, yo hago un proceso de urticaria. Yo me broté todo el cuerpo, yo nunca había hecho un proceso de urticaria. O sea, es como esa dicha que algo muy grande va a suceder. Y viene Angelita Escayón, además mira el nombre de ella, Ángela, mensajera. O sea, toda esta lectura espiritual, todo esto está totalmente entretejido y sincronizado. Entra Angelita Escayón, visita conmigo la unidad de recién nacidos. Y en ese solo instante suceden muchos momentos espirituales que poco a poco he ido comprendiendo a lo largo de mi vida y de mi carrera profesional. Yo estoy con Angelita Escayón presentándole la unidad. Tenemos la misma tasa de mortalidad elevada, el mismo índice de infección nosocomial disparado, o sea, mal, los niños fallecen, no hay equipos. Cuando yo estoy con ella, yo siento un profundo estado de expansión de conciencia. Yo estoy despierta, estoy consciente. Yo digo que a mí me teletransportaron. ¿A dónde? A una unidad de recién nacidos en Miami. La conciencia mía se expande. Yo sigo aquí en la unidad del Simón Bolívar y estoy en otra unidad. Juanita, es un hospital en Miami en donde nunca he estado físicamente. Sin embargo, espiritualmente sí estuve. Y me dejan recorrer la unidad, eso todo en el tiempo, en este tiempo lineal. Eso es, o sea, esos son los tiempos de Dios, es increíble.
Me dejan ver marcas de incubadoras, de ventiladores, de equipos, o sea, yo voy viendo todo, sí, como que me dejan ver cómo va a ser la unidad nuestra. Yo me regreso, o sea, mi estado de conciencia nuevamente me recogen en conciencia, ¿sí? Que yo lo llamo que me teletransportaron y me regresan. Y cuando me regresan, Angelita Escayón está haciéndome una pregunta muy importante. Me mira a los ojos y me dice, doctora Marta Coy, ¿en qué le podemos apoyar? ¿Qué necesita de nosotros? Entonces yo ya te había comentado que con Canadá y con Alemania yo hacía listas y llené la unidad, sin embargo no lograba tener el efecto. Cuando Angelita Escayón me hace la pregunta, yo siento un proceso muy grande y sagrado con Mamita María que lo he vivido por muchas ocasiones a lo largo de toda mi vida, desde ese día. Y es que ella y la Mamita María se integra a mí. Y yo estoy hablando, sin embargo, yo escucho mi voz y es ella la que está pidiendo a través mío. Yo lo llamo también un adumbramiento espiritual, una integración espiritual. O sea que cuando ella decía que todo lo que yo fuera a hacer era ella a través de mi corazón, es cierto. Y escucho mi voz que dice, comencemos porque necesitamos una nueva unidad de recién nacidos. Porque los niños mueren a mediodía en shock de calor y a medianoche en hipotermia. Entonces Mamita María pide una nueva unidad de recién nacidos y pide la calefacción de pisos radiantes que para ese entonces yo no la conocía. Sin embargo, ese término lo da Mamita María. Y pidió todos los equipos, pidió todo, incluyendo máquina de gases arteriales, un portátil de rayos X. No, eso pidió todo. Angelita toma una respiración, vuelve y me mira y viene su respuesta. Dice, doctora Marta Coy, nos vamos a quedar con usted 2 años. Le vamos a dar absolutamente todo. Aproximadamente son más de 1.000 millones de pesos que vamos a invertir en la nueva unidad de recién nacidos. Se va a hacer la nueva unidad. Le vamos a traer todos los equipos, van a venir importados desde Miami. O sea, por eso fue que me llevaron a mí en esa expansión de contenido. Y me dice, para que este proyecto que es tan sagrado tenga vida y funcione, al lado de usted le vamos a colocar, contratada por la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo, a una enfermera jefe con perfil en gerencia hospitalaria y administración en salud, para que le ayude a gestionar los recursos y todo. Efectivamente, tuve la bendición de estar en la inauguración de la nueva unidad de recién nacidos del Hospital Simón Bolívar el 17 de julio de 1997. Y te quiero decir que cuando llegaron los camiones con ladrillos y arena y cemento hacia el hospital, yo salí a la terraza a mirar, eso era un montón traían todos los materiales para construir la nueva unidad. Yo lloraba también, o sea, yo digo que yo he llorado por todo, yo he llorado de dolor, de alegría, de estar conmovida, de gratitud. Y en la inauguración, pues tuve la bendición de conocer al doctor. Yo conocí al doctor, fue en la inauguración, al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo y a su esposa. Y yo les tenía unos ángeles así grandotes, yo se los entregué, les dije unas palabras lindas de agradecimiento. Los nombré los guardianes, los ángeles guardianes de la unidad, y empecé a trabajar con todos los recursos. Empecé a ver cómo en una forma gigante y abrupta, o sea, cómo se bajó la tasa de mortalidad, cómo se bajó el índice de infección nosocomial. O sea, esos son milagros y milagros, o sea, es una lista infinita de milagros. Y yo dije, Juanita, ay, qué dicha, ya tengo donde trabajar. Yo aquí me voy a quedar tranquila. Yo creo que aquí me voy a pensionar, ya tengo los recursos, voy a cuidar esta unidad. Bueno,
Y a los pocos días, mamita María me pide que me retire. Me dice que pues yo estoy consagrada a su corazón, que ya este proyecto está realizado y que el camino inicia, o sea, donde yo creí que terminaba, va a ser el inicio y que yo comience a caminar, que todo, que hay muchos niños que necesitan ayuda Y y es que, que ella me va a ayudar, que el cielo me asiste y que renuncie. Entonces, efectivamente, renuncié y comenzó mi nueva etapa de vida. Ese era el punto 2. Y el punto 3 es acompañar a los niños a regresar al cielo. ujú, Es también todo un proceso, tiene los contrastes del amor, la ternura, la compasión, la gratitud y estado de gracia, y tiene aquí el dolor profundo. claro, todos los niños y las mamás y los Sasha, papás. muy duro. Y Sasha siempre está acá. Sasha sigue hoy en día aquí al lado mío. Ella utiliza mucho el canal de su voz, aunque también la puedo ver. O sea, yo la veo, sin embargo, ella rápido comunica por su voz. Y Sasha me indica de un bebé que está por trascender. Las indicaciones llegan de parte de Mamita María y de Sasha, Mamita María siempre y la mayoría de las veces por telepatía. Y sabes qué, muchas veces Mamita María me envía, es tan rápido como me habla, que es como si yo estuviera en cine y estuviera enfrente mío una pantalla grandísima de cine, la proyección, y me dejan ver todas las escenas antes que sucedan acá. O Mm, sea, más o menos ahí voy contándote cómo se asocian todos los sí, canales que sí. hoy en día son la clarividencia, clariaudiencia, clarisentimiento y clariconocimiento integrados en mí para poder ayudar y ser el puente entre el Padre Cielo y la Madre Tierra. Sasha y Mamita María me piden que alce a un bebé que está para trascender, lo coloco, siento el latido del corazón del bebé junto a mi latido y se hacen uno solo y yo estoy acá con el bebé. Me piden que haga este movimiento como de mecerlo, sí, como consentirlo y me piden que lo arrulle. Entonces, de parte mía, empieza un primer arrullo que más tarde te contaré que nace el sonido sanador angelical en Ah, pediatría angelical años mm, después. Y yo empiezo a arrullar al bebé. Estoy muy en mi momento, es un momento de la maternidad que es doloroso y es amoroso. Y yo veo que por la ventana de la unidad de recién nacidos entra una nube blanca brillante. Cuando yo veo la nube, recuerda que nadie más ve lo que yo veo, sí. nadie más escucha lo que yo escucho. La nube llena la unidad. Y yo acá adentro en mi pensamiento digo, este es el cielo en la tierra. Me pareció súper claro, solo que era la primera vez que yo lo veía y no sé por qué tenía tanta claridad yo, porque de dónde voy a conocer esto. Ujú. Exactamente. Y paso a seguir, me piden que mire a mi izquierda arriba y hay Ah, un tapete enrollado. mm, Y el tapete lo desenrollan. Es el arco iris mágico, Juanita. El arco sí, iris con el que he trabajado 34 años con los niños, solo que sí. ahí lo veo por primera vez. Y quien viene bajando por ese tapete, que es el arco iris mágico, es nuestro amado Maestro Jesús. Yo lo veo a él joven, sonriente, con una túnica blanca brillante. Él es de un amor infinito. Al lado y lado de Jesús vienen serafines, querubines, virtudes, angelitos bebés. Jesús queda al nivel donde yo estoy. Yo estoy acá con el bebé, arrullándolo, meciéndolo y bueno, en ese proceso sagrado, sabiendo que el bebé va a trascender. Jesús me pide al bebé, entonces yo se lo entrego. Ujú, El físico obviamente está conmigo. Cuando yo digo que lo entrego es que yo veo cómo sale el holograma del bebé. ujú. Es el mismo cuerpo del bebé en geometría sagrada, en luz y en holograma.
así Sí. como también veo a Mamita María, a mi angelita Sasha y todo lo que yo veo. Y cuando Jesús recibe al bebé, lo coloca también en su corazón, coloca las manos de esta manera, me sonríe, yo le sonrío, los dos nos agradecemos, eso es en instantes, esos son milisegundos, y luego Jesús toma camino de regreso. Cuando él toma el camino de regreso, yo veo que ya se ha ido. Y cuando se va, hay un término que yo digo muy amorosamente y con muchísimo respeto, es que la escenografía y coreografía angelical es retirada. O sea, ya se va todo esto que yo Sí. acababa de experimentar y volteo a mirar y sí pasa algo asombroso. El bebé que estoy acompañando tiene sus ojitos cerraditos, está en una paz total. Yo veo y presencio cuando hace su última expiración, y hace un pequeño esbozo de sonrisa, o sea, un movimiento suave, como que se dibuja una sonrisa muy suave, y me da a entender y me transmite que ha trascendido en paz. Ujú. Y eso me marca profundamente porque, de hecho, pediatras que trabajaban conmigo en la unidad de recién nacidos y había niños que ya estaban muy graves, me llamaban para que yo me dirigiera al bebé, lo alzara, Claro. lo meciera, lo arrullara y lo entregara a Jesús. O sea, ya eso ya era conocido en la unidad, independientemente que pues no sabían exactamente todo lo que pasaba a nivel espiritual conmigo y con los bebés. Entonces, así se dan los primeros 3 puntos de la pediatría angelical, que son los ejes y las columnas para que nazca este proyecto, que ya llevo, gracias a Dios, a Mamita María y a Los Ángeles, llevo 34 años en este proyecto, caminando, canalizando y al servicio de la humanidad. Oye, una pregunta. Para ti es fácil porque has tenido todo ese acompañamiento, pero me contabas que cuando tuviste esa experiencia cercana a la muerte, que ya hacías todo un programa grandísimo de ayudar a niños, hospitales, em, y llegas allá y te das cuenta que lo que habías hecho pues era muy grande, pero todavía faltaba mucho. ¿Cómo haces para que en la ciencia, en el campo que tú estés, empiece a incorporarse esa espiritualidad a otros, no solamente en ti porque tú la llevas, pero que otros la empiecen a mirar, a adquirir, a expandir también en esa forma? ¿Cómo hiciste siendo un campo que más bien es escéptico a esa conexión, que es más bien, bueno, dejémoslo así, sin calificaciones? Difícil, digámoslo así. Sí, Juanita, eh, transito todo este camino en un silencio espiritual. Sí. Para mí está muy clara mi comunicación entre el cielo y la tierra, con muchos milagros a lo largo de mi vida, con muchas vivencias, con experiencias a diario y en silencio. Mm. Así transito. Hasta que el 9 de julio del 2014, y mira que todas las fechas conmigo, después te Sí. cuento la del sonido sanador, tienen que ver con días de la Virgen María. Ah, ajá. El 9 de julio del 2014, el 9 de julio es el día de la Virgen de Chiquinquirá en Colombia. Mm, ujú. Mamita María de Chiquinquirá es la patrona de nosotros en Colombia. Y ese día voy de regreso a mi casa, después de la jornada de la mañana, voy a almorzar para regresar al consultorio por la tarde. Hasta ese momento yo he estado trabajando lo que yo acabo de decir en un silencio espiritual. O sea, en mi consulta se van dando todos los el desarrollo espiritual, conexión con los ángeles. Sin embargo, eso es en silencio, es en una forma muy discreta y muy privada. Estoy rumbo a mi casa y ocurre un accidente automovilístico. ¿Cómo se da ese accidente? Yo voy bajando por una calle
y una señora se pasa el paje. Cuando yo estoy bajando, yo alcanzo a percibir lo que está sucediendo, solo que también percibo que no hay nada que hacer. Obviamente estoy frenando, Pero, sin embargo, el accidente es un hecho. Cuando esto sucede antes de la colisión, ujú, porque yo no experimento, mi conciencia no está dentro de mi cuerpo durante la colisión, antes de la colisión, claramente percibo que salgo, que a mí me sacan por mi séptimo chakra. Yo salgo por ujú, acá y yo recuerdo y percibo claramente mi última expiración. Quedé en expiración, no volví a respirar y un estado de paz, de amor, un estado de gracia. ¿Y en dónde me encuentro? Estoy en un estado de expansión de conciencia, ya no tengo cuerpo, salí por mi séptimo chakra y me encuentro en el cielo, el mismo cielo que he visto a lo largo de tantos años de diferentes maneras, por así decirlo. El común denominador es ese blanco brillante. Yo digo que es un espacio sin un espacio, es un tiempo sin un tiempo. Y empiezan a dictarme, me hablan voces, me llegan pensamientos a mi conciencia y me dicen que mire arriba a la derecha. Hay un círculo de personas sentadas, yo nunca los había visto, y me informan que es el círculo de los maestros ascendidos. mm, En instantes veo que allí está sentada Mamita María y ella rápidamente baja, se coloca a mi nivel y por telepatía tenemos esta conversación. Mamita María primero me dice, hijita, no es tu momento, te vamos a regresar. Hijita, ¿hay otro pediatra angelical? O sea, ella no me dijo, tienes 200 pediatras angelicales más, tienes 5 pediatras angelicales más o 10. Me dijo, con uno que yo le hubiera compartido la experiencia espiritual era suficiente para regresar. Entonces, cuando ella me dice, hay otro pediatra angelical, pues no lo hay. Rápidamente ella ya sabe la respuesta, pues no lo hay. Y alcanza a informarme y me dice, hijita mía, la pediatría angelical es un legado canalizado para la humanidad a través de tu corazón. Hay que devolverte para que siembres las semillas de la pediatría angelical. Siempre, Juanita, desde que comenzaron las voces, las donaciones, el trascender de los niños, todo lo que yo he vivido, siempre he tenido conciencia que no soy mm, yo, que yo soy un canal. O sea, eso sí lo tengo claro. Lo que yo no sabía era que toda esta experiencia de tantos años tenía un nombre y era pero, unir la ciencia a la espiritualidad y llamarla pediatría angelical. Y es cuando Mamita María dice, la pediatría angelical es un legado canalizado para la todo para la humanidad a través humanidad. de tu corazón. En ese instante yo siento que he perdido el examen final de mi vida. Es Imagínate. como cuando tú estudias toda la carrera, te preparas, te trasnochas de todo y llegas al examen y no sabes contestar. Me pasó así. Llegué al cielo y resulta que mi examen consistía en tener un pediatra angelical más. Con uno para que se hiciera esa expansión. No eran más. Cuando eso sucede y yo siento que he perdido el examen final, yo percibo que me jalan, como yo no estoy con cuerpo, sin embargo es como si yo tuviera pies y por los pies algo absorbe mi energía, solo que lo hace a una velocidad altísima. Yo alcanzo a escuchar sonidos rarísimos, frecuencias rapidísimas, una velocidad y me regresan a mi cuerpo físico. Cuando me regresan a mi cuerpo físico, quiero decirte que eso sí dolió. Yo percibo que mi espíritu entra por mi hemicuerpo izquierdo, que es el mismo hemicuerpo por donde recibí Ah, el recibiste. impacto de la Ujú, colisión. Y cuando entra mi espíritu, es tan duro el movimiento que hay un dolor de todo el cuerpo, durísimo.
y enseguida ya estoy en mi cuerpo. Cuando yo estoy en mi cuerpo, veo que mis manos están en el timón y veo los dos pies sobre el freno. Ujú. O sea, yo estoy haciendo todo para frenar, pero no he podido. Y percibo que la colisión ya pasó. O sea, yo no estuve cuando fue el momento de la colisión. De hecho, yo llego después de la colisión a mi cuerpo y mi camioneta para a la mitad de la cuadra de la esquina donde tuve el accidente. Ujú. Cuando logro bajar, pues yo vengo del cielo. Yo vengo en un estado de gracia, o sea, estar en el cielo es hermoso, trascender es hermoso, Ujú. es hermoso. Eso fueron milisegundos en el tiempo lineal mío, pues por lo mismo que te cuento del accidente, que la camioneta no ha frenado y yo ya experimenté mil cosas allá en el cielo. Yo le hago lectura espiritual a mi accidente. Mm. El nombre de la señora que me accidenta, Ángela, mensajera de Mensajera. Dios. Ujú, mensajera de Dios. Ella tenía la misión de causar el accidente para que yo pudiera salir Así. de mi cuerpo y Mamita María me pudiera recordar ¿Cuál que era tu nombre? todo esto que hemos desarrollado durante tantos años hay que compartirlo. Bueno, Ángela, mensajera de Dios. Claro que obviamente el accidente es gravísimo, todo lo que viví fue gravísimo. El ingeniero que llega de la aseguradora a revisar mi camioneta en el accidente, su nombre es Miguel. Miguel, Y yo Arcángel empiezo, Miguel. yo voy, en medio de todo, yo voy entretejiendo las señales y digo, es la energía de Miguel Arcángel. El Protección. nombre del conductor que me lleva en la grúa con mi camioneta al taller de colisiones, Gabriel, otro arcángel. Ujú. El nombre del jefe del taller de colisiones a donde yo llego tiene una escarapela así de grande y el nombre principal de él es Uriel. Y yo te puedo decir, Juanita, que yo creo que conozco solo dos personas en mi vida que tengan el nombre de Uriel. Es que no es Y sí. ahí estaba Uriel. Ujú. Y me devuelvo a la casa. No podía faltar Rafael. En el cartón del taxi, donde me devuelvo, su Sí, nombre es Rafael. Mi lectura espiritual está clara. El cielo confabuló para que yo, guiada por una angelita que causa el accidente, regrese y Mamita María rápidamente me informe que mi vida continúa porque hay una labor muy importante para desarrollar. Y que cuando yo llego tenga la claridad que ella es una angelita, la señora que ujú. me accidenta, y que aquí están Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael, los arcángeles, diciéndome todo está en un orden divino y perfecto. Entonces yo llego con el afán de compartir la pediatría angelical, solo que no sé cómo hacerlo. Me demoro un año en empezar esa expansión, primero porque físicamente yo tuve una fractura en la columna, Mm. entonces tengo que dedicarme a mi salud física y en simultánea tengo que dedicarme a yo diría que a mi trabajo personal, emocional, espiritual, para tener la fuerza y poder salir con pediatría angelical a compartirla. Para ese entonces hago programas de coaching, primero personal individualizado y luego entro a un programa de 6 meses de liderazgo, un programa muy fuerte, muy bueno y tan fuerte que me empodera para que en febrero del año siguiente al accidente yo pueda salir con talleres de pediatría angelical, convocar a pediatras que A vengan a doctores. estudiar conmigo y que puedan hacer sus viajes angelicales en consulta y que puedan también pedir asistencia al cielo cuando tenemos niños tan graves y que puedan desarrollar lo que yo vengo viviendo durante todos estos años. Oye, y entonces ahí te muestra, bueno, uno, estás entregando eso a la ciencia, donde has
tenido pues la guía y el apoyo, obviamente todo el cielo, para que vayan llegando esas personas que tienen que llegar a ti. Como tú dices, todo es perfecto en el que tiene que desarrollarse. Pero ¿has sentido también esa como pared de la ciencia para integrar esto de la parte espiritual en los doctores? ¿O realmente te llega el que te Yo tiene que llegar? me llega el que tiene que llegar y de hecho yo comencé primero los talleres solo y exclusivamente para pediatras Mm, y en un momento dado pasan dos temas. Uno, empiezo a tener especialistas diferentes a pediatría. Yo tengo la alegría de tener un cirujano cardiovascular que increíble. trabaja en pediatría angelical, o sea, pues él trabaja con sus adultos, pero pues así llamó yo el taller en su momento, pediatría angelical, que hoy en día el taller se llama medicina angelical. Y Ah, empezaron a llegar el cirujano cardiovascular, tengo endocrinólogos, ginecólogas, dermatólogas, em, tengo diferentes especialidades, o sea, ya no solo tengo pediatras y efectivamente llegan los profesionales del área de la salud que tienen que llegar. Me llegan enfermeras, nutricionistas, fonoaudiólogas, terapeutas y especialidades de medicina, ya hay muchas, tengo muchísimas. Y lo que ha habido, yo sí siento que estamos en un momento en donde tenemos sed de la espiritualidad aquí en la humanidad ujú, y poder saber que nuestros niños son seres que tenemos que atender, sino que tienen ese cuerpo emocional, mental y espiritual. Los mismos terapeutas y colegas que están desarrollando la pediatría angelical conmigo, pues han traído esas bendiciones del cielo a la tierra. Y hay otro momento en donde mamita María me dice, hijita, ¿tú sabes quiénes son los primeros pediatras ah, de los los padres. niños? Sí, sí, te habías dicho los Sí, me padres. dice, "Pues, las mamás y los papás". Entonces yo empecé a integrar de tal forma que quienes estemos con los niños, padres, madres, abuelitos, tíos, Profesores. pediatras, médicos de otras especialidades, estemos todos trabajando esa integración entre la ciencia y la espiritualidad, porque Juanita, el niño que llega hoy en día a mi consulta, obviamente le hago historia clínica, la historia formal que hacemos los pediatras, examino al niño y cuando lo formulo, en la formulación integro las dos medicinas, la convencional y la alternativa, culmino esa etapa de la consulta y paso a invitar al niño y a su familia. Yo trabajo para la familia, no es la consulta solo para el niño. En la parte del viaje angelical, integro a la familia para viajar a unas dimensiones de luz y de amor en el corazón del niño. Y allí accedemos a un jardín de rosas de colores y vamos a una dimensión de luz y de amor en donde subimos al arco iris mágico. Y en cada color del arco iris está la frecuencia del color. Hay un Que me habías arcángel dicho. con las cualidades que trae el arcángel y hay un Sí, obvio. sonido sanador. Entonces, según lo que el niño ha manifestado o su familia en la consulta, en la historia clínica, en el motivo de consulta, el viaje angelical se dirige a ese aspecto y se nos abre el cielo. Es cuando yo te digo que es como una pantalla, se abre y entramos a unas dimensiones y bajan las bendiciones del cielo y los niños se van a la casa aprendiendo a conectar con su ángel de la guarda y los papás también tienen las mismas herramientas para estar en esa conexión con el cielo. Increíble porque también nos dices allí que eso que hacemos, o sea, que hay un servicio mucho más grande que es entregar a la humanidad eso que tenemos, ese talento, ese don que está en ti, pero seguramente es para todas las personas que se lo entregan desde el corazón con amor. Esa es otra, como otro mensaje que le estás dando también a lo que tú haces. Sí, así es. El amor es la fuerza coherente que lo renueva todo.
El amor no solo es una emoción, es un estado de expansión de conciencia. Entonces, si nos unimos todos de corazón a corazón, estamos trayendo esta luz, y es la luz del amor, a esta dimensión, a este hermoso planeta, a estos países hermosos en donde habitamos, y estamos creando esa, esa nueva cultura de vivir en conexión con el cielo y que los milagros nos acompañen. Como decía Einstein, que lo usual en la vida es ver cada cosa que nos pasa como un milagro. No ver que el milagro es por allá una vez en la vida, sino que cada cosa que nos sucede, Todo. hoy estar nosotras dos aquí compartiendo, respirando, compartiendo con las personas que nos están acompañando, ya eso es un milagro. Entonces, Tienes, ver la vida llena de milagros. tienes toda la razón. Bueno, Marta, hemos llegado hace ya, son las 11:11, hemos terminado esta hermosa tertulia contigo, haberte conocido, haber tenido la oportunidad también de acompañarte, de estar en un viaje angelical, ha sido espectacular. A todos pueden seguir a Marta Coy, obviamente, en su Instagram, Pediatría Angelical, en su YouTube, Pediatría Angelical. Un abrazo para ti, Marta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Besitos angelicales desde Bogotá, Colombia. Gracias, gracias, gracias. A ti, muchísimas gracias.